Bienvenidos a esta sesión. Soy Beatriz Collado, soy vocal de Nutrición y Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Y para mí es un placer presentar esta charla porque la microbiota es mi debilidad. La microbiota es, y el estudio sobre la microbiota, el primer paper que salió en el Medline data de 1947 y a día de hoy salen más de 6.000 publicaciones todos los años. Eso significa que la comunidad científica le da un papel fundamental a la microbiota y es que forma parte de nuestro organismo y no está ahí por casualidad. No sabemos qué será primero, si la disbiosis o la enfermedad, y la enfermedad lleva a la disbiosis, pero que el equilibrio de la microbiota es fundamental para mantener la salud es una realidad que ya forma parte de nuestros días. Para mí es un placer encontrar que tenemos una solución multidisciplinar. Hoy contamos con la colaboración y el encuentro entre nuestra profesión, la profesión farmacéutica, a la que adoro y disfruto cada día de mi día de trabajo, y la profesión médica, que todavía no es algo altamente extendido, pero hoy tenemos la gran suerte de contar con dos doctoras, una doctora en farmacia, en medicina, Marian, divulgadora de comunicación, doctora en farmacia, y la doctora Silvia González, que es experta en ginecóloga, experta en microbiota, experta en la mujer, en menopausia y experta en fertilidad. Por lo tanto, es un lujo y un placer contar con ellas y no les robo un minuto de tiempo para poder aprender de vosotras todo lo que tengáis que contarnos. Gracias a Exceltis y a Musa por brindarnos la oportunidad de aprender. Gracias a los laboratorios porque sois parte de la farmacia, sois compañeros de viaje y debemos aprovechar todo este conocimiento que nos brindáis. Así que sin más, os doy paso. Muchísimas gracias por tu presentación. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes por estar aquí. Gracias. Muchas gracias por estar a la hora de la muerte, porque esta es la hora de la muerte. Estamos recién comidos todos, así que vamos a intentar, la doctora Silvia y yo, trasladaros un montón de cosas interesantes sobre cómo nos comentaba la microbiota vaginal, porque se habla mucho de la microbiota, pero de la microbiota vaginal, que es tu marginal. Mi negocio. Parece la marginal también. La vaginal es como la marginal, está ahí, no nos acordamos de ella, pero cuando salgamos por esa puerta vamos a tener el chip muy cambiado. Se van a acordar. Y antes de eso, bueno, en primer lugar, darle las gracias a Musa por organizar esta charla, este taller, y desde Musa nos han pedido que busquemos un acrónimo. Un acrónimo es, pues por ejemplo, EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, ¿no? Un acrónimo para determinar una enfermedad o algo que podría ser a lo mejor un concepto positivo. Con respecto a la microbiota intestinal tenemos SIBO, que todos hemos oído hablar del SIBO, pero nos faltan palabras para hablar de la microbiota vaginal, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, si empezamos por ponerle nombre y bautizarle, a lo mejor es más fácil que podamos empezar a hablar. Y tenemos dos tipos de conceptos. Unos conceptos más en positivo, que sería como el alivio, algo relacionado con el alivio de la disbiosis vaginal. Tenemos, por ejemplo, VIVA, que significaría refleja la vitalidad, la inmunidad vaginal restaurada, destacando el papel del equilibrio bacteriano en la salud general de la mujer. SIVA sería estado de desequilibrio inmunológico y bacteriano, característico de la disbiosis vaginal, resaltando su impacto en la fertilidad, porque realmente puede impactar en la fertilidad, como luego nos va a explicar la doctora Silvia. DIVA, que es un nombre ahí fuerte, connotación positiva, sería el alivio de la disbiosis, y VIVO, que volvería a comunicar el desequilibrio. Hola, papá, buenas tardes. Y amigo de mi padre también, buenas tardes. Se llama Teodomiro, porque se llaman Teodomiro y Aquilino, y entonces los nombres son largos. SIVA y VIVO tendrían connotaciones relacionadas con la alteración, con la disbiosis, y VIVA y DIVA sería, ¡hala!, nos venimos arriba y el alivio. Así que vamos a votar todos de una manera que podéis hacer muy fácilmente, que es entrando en Instagram. Todos tenéis Instagram, hasta mi padre tiene Instagram, ha sacado el móvil así con desgana, pero lo ha sacado. Entráis @musa.women en las historias y está Gaby en primera fila preparada para que votéis cuál os suena mejor. Tenéis al lado las definiciones
Viva, Siva, Diva y Vivo. ¿Qué palabra, qué acrónimo creéis que podría servir mejor para comunicar a vuestros pacientes, a vuestros clientes, lo que es la disbiosis o el alivio de la disbiosis? Podéis elegir entre las 4. Empezamos haciéndoles trabajar en la hora de la siesta, ¿no? Exactamente, esto no sé cómo va a acabar, Vamos Silvia. a ver. Menos mal que hemos traído globos y vamos a montar una Y fiesta. luego ya nos vamos a venir arriba, no pasa nada. Venga, Mientras- sinceramente, ¿cuál os gusta? ¿Cuál os gusta? Porque hemos tenido muchas dudas internas, ¿eh? De cuál nos gustaba a nosotras mismas, ¿verdad? Sí, de hecho esto no ha sido porque sí. ¿Alguien quiere compartirlo así en directo? ¿Alguien le sugiere algo, alguna de las palabras? Os habéis quedado impactados con la diva y con la siva. Claro, es lo que te digo, estaban en la siesta y les acabamos de No romper. venían aquí a un brainstorming No, de... no. Va ganando Diva. Va ganando Diva. Diva es la canción Diva les mola, hacen así ¿Diva con no la era la cabeza, canción de como que Eurovisión? sí. Una diva es valiente, poderosa. ¿No es así? Bueno, miréis así. Era así la canción que ha ganado el Benidorm Fest. Su vida es una nana de jardines y Tampoco es rosas. necesario. ¿No? No. Bueno, pero Pero si igual les gusta Diva, están haciendo así con la cabeza como, sí, sí, Diva, Diva. una diva es valiente y poderosa. Una Diva es valiente y poderosa. Bueno, ¿habéis Yo votado creo que todos han ya? votado, sí, sí. ¿Sí? ¿Eh? A ver, Gaby, la deliberación. ¿Diva? ¿Ha ganado A ver, Diva? vamos a enseñarlo, que no haya ni trampa ni cartón, que no me fío yo aquí del jurado. Sí, eso. Vamos a hacer de ojos inocentes. 23 pero vamos, pero ha ganado no, 62%. ha arrasado. Ha arrasado, 62%. O sea, Viva 6, Siva 4, Vivo 4 y Diva 23. Así que un aplauso para Diva. Tenemos Para palabra. Diva, que significa disbiosis vaginal alleviation. Bueno, En alleviation. acento de Cuenca sí, pero Sí, ¿verdad? más o menos. Eso es cosa más de o mi menos. padre. Dilo tú, que has estudiado en Oxford. Ay, en Oxford nos enseñaban que esta es disbiosis vaginal. Ah, disbiosis. Disbiosis. Vaginal. Pero también se puede decir disbiosis vaginal aliviada. Te lo traduzco al español y te lo he cascado. Mira, disbiosis vaginal aliviada. ¿Lo ves? Así me acuerdo yo Ya mejor. está. Bueno, pues tenemos Para a la los de diva. Cuenca, disbiosis vaginal aliviada. Eso Perfecto, es. ya está. Y tú lo pronuncias en inglés como quieras. Pues nada, Boti, entonces nos vamos a quedar con la diva. Entonces, parece que nos quedamos con la diva. Pero yo creo que hay que empezar por el principio. Porque claro, mucha diva, pero no hemos contado absolutamente nada y nos han traído a que hablemos de microbiota. Sí. Entonces, yo empiezo por el principio, que es que en el organismo resulta que tenemos 2 kilos de bacterias. 2 kilazos. 2 kilazos. Esto es 1,5 litros. Ya sabemos que pero es que es lo que teníamos a mano. Es lo ¿vale? que teníamos a mano, más o menos 2. Imaginaos más de esto. Coge, pilla. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Qué te sugiere? Estos 2 kilos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Nos los quitamos por la operación bikini? Que estaría bien, quizá. Ahora igual se puede decir, a mí es que me pesa la microbiota. Antes nos pesaba los huesos, ahora nos pesa la Soy de microbiota. hueso ancho. Realmente vamos a empezar esta charla en la que la doctora nos va a hablar de la microbiota vaginal y de la diva, hablando de conceptos generales de microbiota, no para vosotros, porque vosotros los conocéis bien. ¿Cómo pesas? Sí. Bueno, mira, chavala, yo me hago un cool de bíceps con esto que flipas. Y unos tríceps también. La cuestión es que muchas veces nosotros los farmacéuticos sabemos lo que es la microbiota, pero no sabemos trasladarlo. Y vamos a dar al principio unas pinceladas para que en la farmacia, de manera sencilla, podáis comunicar a los pacientes por qué es importante cuidar de la microbiota en general y de la microbiota vaginal en general. Y explicarles que como 2 cartones de leche o 2 sacos, dos botes de garbanzos es lo que tienen ellos de microbiota, de bacterias, que además no solo están en el intestino, sino que están por todo el cuerpo y que tienen muchas funciones, es muy interesante. Podéis decirles que es el mismo peso que puede tener el cerebro, que pueden tener sus riñones, es decir, es como si fuera un órgano, pero atomizado por todo el cuerpo. Y tiene distintas funciones, pero lo más importante es que esté en equilibrio. Y para que podamos explicarle a la gente cómo es el equilibrio de la microbiota, voy a pedir 4 voluntarios. Otros que quieran trabajar. Venga, 4 voluntarios. Tienen regalo. Hombre, tu padre Venga. saldrá, ¿no? No nos va a Mi dejar. padre no tirar. va a salir, ya te lo digo yo, está cansado, viene de Madrid. Tenemos a primera voluntaria, muy Muy bien, bien, otra voluntaria, voluntaria, que sí. además viene corporativa también. Venga, alguien más ahí al fondo, un chico valiente, muy bien. ¿Alguien más por aquí? ¿Tú que te estás quitando las gafas? ¿Se ha quitado las gafas? ¿Vienes? Sí, hombre, vente, hombre. Si te te voy a quitas regalar- las gafas es para salir. Claro. Es el signo internacional de yo quiero que me saquéis. Subid. Y nos falta otro valiente más. No nos vais a dejar aquí a los 3 mosqueteros sin D'Artagnan. Venga, Venga. D'Artagnan. Un aplauso para los aplauso. valientes. A ver, poneos aquí en medio. Es una forma en la que podemos explicar
qué es el equilibrio y qué es el desequilibrio. Normalmente, ahí estás. Os ponéis aquí dos, mirando para acá, dos y dos. Aquí, ponte aquí, tú mirando para allá. Así. Así vosotros, cuando tenéis espacio, no me rompáis la tele, que sale muy cara. Echas un poco para allá, eso es. Bien. Esto es un juego en el que yo os voy a lanzar un globo y vais a jugar con el globo. Solo hay una regla, que no puede tocar el suelo, ¿vale? Pero luego van a pasar cosas. Vamos a lanzar más globos. No hagas spoiler. ¿Eh? Van a pasar más cosas. Van a pasar más cosas. Ninguno de los globos tiene que tocar el suelo, ¿vale? A ver qué pasa. Entonces, adelante con ello. Fácil, ¿no? Tienen un globito. Bueno, nunca puedes sobrevalorar a la audiencia, pero lo solucionan. Siguen con él y ahora de repente aparece otro globito. Se ponen un poco nerviosos, pero bueno, ellos trabajan en equipo. Uy, ¿qué pasa con un tercer ahora globito? se mantiene peor. Está ahí. Ahí estamos, muy bien, chicos, muy bien, lo estáis haciendo genial. Muy bien, entre ellos. Vamos, Oye. Estos están a tope, vamos. Aplausos. Oh, bueno, un aplauso fuerte. Un aplauso muy fuerte. Quedaos aquí. ¿Qué simboliza esto? Pues al final es el equilibrio y el desequilibrio de la microbiota. Hay muchos factores. Uno de los factores puede ser el factor genético. Hay un globito, que es el factor genético. Si el factor genético es malo, porque tienes una predisposición a tener una microbiota de no muy buena calidad, ellos han podido jugar bien con él. Con dos globitos, peor si tienes factores genéticos y además una mala dieta, pero si además tienes estrés, que ya sabemos que el cortisol afecta a la microbiota, si además tomamos antibióticos, si además somos más mayores, la cosa se va complicando. Ellos lo han hecho muy bien, porque se ve que es una microbiota entrenada y estupenda. ¿De dónde sois vosotros? De aquí de Barcelona, ¿todos? Bueno, siempre es la diversidad. En realidad esto está descompensado, porque lo mejor en este mundo es la diversidad. Y en la microbiota es igual, tenemos 3 de Barcelona y 1 de Madrid. Sin desmerecer a Barcelona, pero si hubiera uno de Sevilla y uno de Galicia, este grupo sería más completo, más rico y más diverso. Habrá que preguntar, pero de Barcelona a Barcelona, ¿ves? Ah, son periféricos. Entonces, hay que mirar la especie, no solo el género. No solo el género. Claro. Es un poco una idea para que podáis explicarle a la gente que realmente la diversidad es importante, pero que el desequilibrio aparece cuando tenemos más factores jugando con ellos. ¿Para qué sirve? ¿Qué función tenemos? Pues nos ayudan a la digestión, la microbiota ayuda a generar vitaminas. Podéis explicar a la gente que prácticamente todas las vitaminas del grupo B y la vitamina K necesitamos a las bacterias para sintetizarlas, además de tomarlas por fuera. La función inmunológica consiste, y nos lo van a explicar ellos, en que si no fuera por la que tenemos una microbiota entrenada, no podríamos tener un sistema inmune fuerte. Y así que ahora os va a tocar jugar otra vez para explicar cómo funciona. Ponte tú esto, tú eres, por ejemplo, ahí, eso es, tú te pones esto, ya con eso vale. Tú eres el sistema inmune, la de Madrid. La de Madrid viene aquí a Barcelona con la espada, te acercas aquí y tú eres la microbiota. Bien. Y eso sin gafas. Viene con intenciones. ¿Qué es lo que ocurre en el intestino? En el intestino tenemos unas bacterias, ¿vale? Luego tenemos un sistema inmune por el cuerpo y luego tenemos unos elementos por el cuerpo, unos que son buenos, que no nos atacan, en principio podría ser el gluten, que en principio es inofensivo, y tenemos unos virus. ¿Cómo te llamas tú? Ramón. ¿Ramón? Estás maravilloso, el demonio. ¿Y tú eres? Ana. Bueno, pues un virus y un gluten. Aquí hay unas células que son las células presentadoras de antígenos, ya sabemos las células dendríticas, las células de Langerhans, que lo que hacen es llegar y decir, mira, sistema inmune, te presento aquí al gluten, este es bueno, y te presento a Raimón, que es un virus y que es malo, y ella lo aprende. ¿Qué pinta la microbiota en todo esto? Pues la microbiota es la coach. Tú te vas aquí al sistema inmune, aquí, este es el sistema inmune, a los linfocitos y le das un masaje. Es la que le entrena y la que le va susurrando al oído, este es bueno, este es malo. Y también genera unos compuestos, yo soy uno de los compuestos, que yo
puedo actuar también con las células dendríticas, con las células de Langerhans y les modulo para que nosotros, como compuestos de la microbiota, hagamos que todo esto funcione muy bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una disbiosis? Que ahí los compuestos se piran. Uy, qué bien No tiene, se ha ido, ¿eh? Se ha ido muy bien. ¿Se ha ido? Es una cosa así con los flagelos. Es que es la única de Barcelona de capital, ¿no? Ya. ¿O no? Sí, se le notaba. Escolta. Ella se ha quedado sola y ¿qué ocurre? Pues que se confunde. Ella se confunde, les mira y dice, pues no sé ni quién es el bueno ni quién es el malo. Y de repente decide que ella es el malo, porque nadie se lo ha susurrado al oído. Con lo cual ataca al gluten y aparecen las enfermedades como la celiaquía o la sensibilidad gluteno-celíaca. No se ha muerto. Ayuda Es que están poco proactivos, pero si le atacas más, eso es. Ahora. Más drama. Ana, al suelo, drama. Eso. Queremos drama, eso es. Una intolerancia grave al gluten. Y aquí aparecería la inflamación a saco y vendrían las citoquinas proinflamatorias y vendría más sistema inmune y se liaría parda, pero eso no es parte de la microbiota vaginal y entonces ya no vamos a seguir en esto hoy. Pero ha quedado claro el concepto, ¿no? Es una manera de poder explicarle a la gente que son las bacterias, las coach, las entrenadoras que ayudan al sistema inmune a distinguir a buenos y malos. Y por eso, cuando un niño nace con un problema, nos lo contará la doctora, con una cesárea o no tiene contacto con la microbiota de su madre, pues a veces ocurren estas cosas. Mental y emocional. ¿Por qué? Pues porque la microbiota, toda esta gente, se encarga de generar los neurotransmisores. Dopamina, serotonina, que en gran parte no van a atravesar la barrera hematoencefálica, no son los que van a llegar allí, pero son la dopamina y la serotonina del sistema digestivo, necesaria para el tránsito intestinal, necesaria para entrenar el sistema inmune, necesaria para modular las emociones a través del nervio vago tira para arriba, es decir, lo necesitamos también. Entre otras muchas funciones, digestiva, inmunológica, mental, emocional y la fertilidad en la que se va a encargar Silvia, es para lo que sirve la microbiota. Así que yo os voy a pedir un aplauso muy fuerte para todo este equipazo. Y os podéis llevar un globo cada uno de premio. No, les he traído... que tienes alas del estado. Hombre, les he traído unos emojis, pelotitas para el estrés. Hombre, las diademas me las devolvéis, que tengo que seguir con los bolos por otras partes, pero ya está, fenomenal. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Como os decíamos, pues todos estos factores, todos estos lobitos generan el desequilibrio y esa transmisión madre-hijo, Silvia. ¿Quieres contarnos algo de eso ahora? No, yo lo dejas para después. Un momento de gloria. La inflamación, la cronificación, la inflamación de la que tanto se habla ahora, la inflamación de la que se habla ahora, sujétame esto por favor un segundo, no significa la inflamación que hay algo que nos siente mal, sino que tenemos los adipocitos inflamados porque están llenos de grasa y cuando se juntan mucho entre ellos, no pueden respirar. No explotan, pero lo que ocurre es que no tienen oxígeno, se mueren y generan compuestos, citoquinas proinflamatorias, radicales libres, que van a viajar por todo el cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Porque la inflamación intestinal también puede afectar a la inflamación vaginal. Esos compuestos negativos que se forman en los adipocitos inflamados no se quedan aquí en la lorza, en el Michelin, viajan por todo el cuerpo. ¿Qué podemos hacer para esto? Esto te iba a decir, que con esto de la microbiota parece que pasa un poco como ha pasado con 200 modas. La pulserita esta que llevaba todo el mundo. La Power Balance. La Power Balance, que antes fue la Raima y luego después ya no se ve por el mundo. 200 modas. Aquí, ¿cuánto es? ¿Alguien se acuerda de la Power Balance? ¿Alguien tenía la Power Balance en la farmacia? Seguro que nos acordamos de la Power Balance. Esto que te tocaban y te decían, no te caes porque llevas la... ¿Quién tiene Power Balance ahora? Nadie. Nadie sabe ya ni lo que era la Power Balance. Hasta un microchip que llevaba el rey, una cosa que se le pegaba aquí, de no sé qué... Todo eso desaparece. Hay modas que van y vienen. Sin embargo... Eso. ¿Aquí qué pasa? ¿Esto es tendencia o es evidencia? O sea, aquí, ¿cuánto es moda? ¿Cuánto se va a quedar? ¿Qué? Esto ha venido no para quedarse, sino para expandirse. Porque hace unos años se hablaba de los probióticos simplemente, bueno, pues eso que servía para la diarrea, ¿no? Esas dos indicaciones, para la diarrea del viajero, para la diarrea con antibióticos, y luego hemos ido viendo que tenemos microbiota hasta literalmente en el blanco de los ojos, por todo el cuerpo. Pero no solo eso, no solo es que esté en la conversación, porque vosotros en la farmacia os preguntan cada vez más sobre probióticos. Antes, con los probióticos, había casi que
meterlos con cazador, ¿no? Vamos a explicar lo que es un probiótico. Ahora la gente viene con la prescripción del médico, es decir, no es una tendencia de las redes sociales. Que alguien hable del chupito de vinagre para la glucosa como en redes sociales. No, es que hay prescripciones de médicos de todas las especialidades. Entonces, es algo que viene para quedarse y para lo que hay que formarse. Y es importante saber que no solo los probióticos sirven, sino que tenemos que hablar a los pacientes, dar consejo farmacéutico sobre 4 pilares. Más que nada porque si uno no funciona, no van a funcionar el resto. Una de las claves es la alimentación. Y hablamos del yogur, hablamos del kéfir. ¿Has visto que cada vez se habla más de kéfir? Muchísimo. Si tenéis redes sociales, ahora todo el mundo está hablando del kéfir. Ya sabéis que el kéfir es yogur, que tiene bacterias, pero también tiene levaduras. Un buen kéfir, hay que mirar en la etiqueta, que tenga también levaduras. El kéfir, la kombucha, que personalmente no creo que sea lo más mejor del mundo, pero también está ahí porque tiene probióticos. Los fermentados, como el chucrut. Los prebióticos, es decir, todo este tipo de cuestiones tenemos que trasladárselas a los pacientes. Tienen que aprender a comer, incluir los fermentados dentro de la dieta. Nosotros no somos una cultura de kimchi, ni de kombucha, ni de chucrut, pero de yogur sí. Y lo que hay que explicarles es que el yogur 3-4-3, 3% de proteínas, 4% de azúcar, 3% de lípidos, que eso hasta un niño lo sabe leer, 3-4-3, es un yogur fermentado, ok. Y un kéfir que solo tenga levaduras, o sea, fermentos lácticos y fermentos lácticos y levaduras. Que el kéfir bueno también es 3-4-3. Entonces, por un lado la alimentación, por otro lado los ejercicios de fuerza que cada vez son más tendencia. También yo me he traído aquí una banda, no me voy a poner a hacerlos porque los hago a todas horas y hoy no toca, pero que sepáis que estas bandas también se venden en farmacias, que son muy baratas. Igual que vendemos en las farmacias las bolitas para hacer la fuerza con las manos de rehabilitación, también se puede vender esto. Y que hay evidencia científica de que entrenar 2-3 veces por semana fuerza con una banda como esta, incluso en casa, en 16 semanas se observan beneficios para la salud. La dificultad es la adherencia, pero es un pilar más. ¿Por qué? Porque cuando se entrena la fuerza se genera lo que yo llamo superquinas, las mioquinas y exerquinas, que hace 20 años no se conocían. Las mioquinas y exerquinas se generan en el músculo y viajan, como todo está unido, viajan a la microbiota y estimulan la proliferación de las bacterias buenas, de las que aguantan muchos globos en el aire. Eso hay evidencia de que se consigue con el entrenamiento de fuerza. O sea, no solo comiendo prebióticos y probióticos, sino entrenando la fuerza. Con la relajación tenemos aquí a las chicas tirando, haciendo yoga, haciendo mindfulness, que durante muchos años se ha pensado que eso era una tontería y que eso era humo. Y ahora sabemos que también hay evidencia de que las técnicas de relajación, la respiración, eso que podemos decir a los pacientes del 4-7-8, inspiro durante 4 segundos, todo esto hay evidencia también de que ayuda a bajar el estrés. Y por último, evitar el mal uso de antibióticos, que por desgracia en nuestro país sigue siendo un problema clave. Entonces, en esos pilares, antes del consejo farmacéutico sobre los probióticos, tenemos que insistir, porque de nada va a servir, si no hacemos educación, que insistamos en probióticos. Si el paciente tiene una dieta llena de azúcares y sedentaria, no van a ser tan efectivos. Y como os decía Silvia, tanto en la conversación como en las redes, como los propios médicos, reconocen que el tema está ahí. Estas eran mis tarjetillas. La OMS nos dice que los microorganismos, o sea, que los probióticos son microorganismos vivos, que cuando se consumen en cantidades adecuadas afectan beneficiosamente a la salud del hospedador. La OMS es un poco vaga, como siempre. Como siempre. Lo deja ahí un poco abierto. Y por eso la palabra probiótico es como decir medicamento. Lo de las cepas, ¿tú cómo lo ves? Bueno, se lo tendrás que contar a esta gente, ¿no? ¿Cuántos de vosotros recomendáis probióticos en vuestro consejo habitual en la farmacia? Levanta la mano bien alto, que yo soy ya perimenopáusica con presbicia. Muchos. Muy bien, pues es importante poder explicárselo con esta diapositiva tan clara. Toda esta gente que veis aquí son cepas de Homo sapiens. Todos son Homo sapiens, pero no es lo mismo Einstein que Sabina, que Amenábar, que Margarita Salas, que Rejón y Pablo Iglesias, ¿no? Todos son cepas del mismo Homo sapiens, pero habría que elegir muy bien si queremos a uno o a otro, dependiendo de para qué. Por eso es muy importante que insistamos no solo en la cepa, sino también en la dosis y en la posología, porque aquí la cantidad también importa. Y yo voy a tirar para mi negociado, Boti. Haces bien. Claro, yo creo que todos estáis muy mentalizados
con el tema de los probióticos digestivos. Pero ¿cuántos recomendáis probióticos para salud vaginal en la farmacia? Esta gente... Menos, es pero pro. bastantes. Van para mi negociado también, porque digo yo que, claro, si esto es así en intestinal... Es que se habla mucho, por ejemplo, ¿cuántas veces en la farmacia tenemos que enfrentarnos a las infecciones, ¿no? Infecciones vaginales? Esto es el día a día, ¿no? Sobre todo a partir de cierta edad. Pero ¿y si el problema estuviera antes? Si tuviéramos que dar un pasito atrás, igual que con el estreñimiento. ¿Y si el paso no está en utilizar un laxante, sino hay que ver cuál es el origen de que esa persona, normalmente una mujer, tenga estreñimiento de manera crónica? ¿Qué ocurre con la microbiota vaginal? Pues lo que habéis votado al principio. Decía esta gente DIVA, ¿no? Aliviar la disbiosis vaginal. Pues claro, acertabais. O sea, el principio de los males que nos suceden a nivel genital, en el tracto genital inferior, está en una disbiosis. Y si tuviera que daros los titulares, los de ahora que os estáis despertando de la siesta después de los globos, las votaciones, etcétera, etcétera, son estos. La microbiota vaginal está dominada siempre por lactobacilos. Aquí somos gente simple. Los ginecólogos somos más simples. Tú dices, hay que tener biodiversidad intestinal. Pues en la vagina Para ti no. solo... En la vagina tiene que haber lactobacilos. Como género tiene que ser lactobacillus. Luego ya hablaremos de especie y de cepa. Pero como género tiene que ser lactobacillus. Cualquier otra cosa en la vagina más o menos nos estorba. Somos gente muy monógama Es fácil de recordar. y muy simple. ¿Por qué lactobacilos? Porque estos nos van a mantener un pH ácido. Y podía haberme traído yo un garrafón de vinagre, así a lo tú, pero no me ha salido. El pH ácido es el mecanismo defensivo más importante que tiene la vagina. Mira, hay gente que limpia con vinagre. Mi suegra limpia con vinagre. A ver si va a ser por esto. Puede ser, pH. oye. No sé, se voy a tener que preguntar. Bueno, pues ese pH ácido es lo más defensivo, el mejor sistema defensivo que tiene la vagina. Entonces, una disbiosis, una alteración de la biología a este nivel, va a ser, como tú decías, Boti, lo que nos causa todos los demás problemas. Y cuando digo todos los demás problemas, estoy hablando de la candidiasis, que todos habéis tenido pacientes o clientas en la farmacia que os han venido por una candidiasis de repetición, bla, bla, bla. La vaginosis bacteriana, que creo que también la conocéis bastante. Pero las infecciones por virus de papiloma humano también se relacionan con una disbiosis. Tú te infectas más por HPV, negativizas menos la infección y te persiste más tiempo si tú tienes una disbiosis a nivel vaginal. Si no has hecho esta diva, si no has aliviado esta disbiosis vaginal. Pero si no eres una diva. Es una diva, es que hay que ser una diva para todo en esta vida. Me ha guiñado, no lo habéis visto, pero me ha guiñado así de una manera. Ha sonado, ¿no lo habéis oído? El cling. Sí, faltaba el efecto especial. En determinados cánceres, y aquí hay que ponerse serio, ya vemos que la microbiota vaginal es distinta en determinados cánceres del tracto genital inferior también. Pero es que en la fertilidad nos afecta también muchísimo. Y ahí voy a lo que contabas tú antes, Boti, que decías, es que tenemos microbiota hasta el canal del parto, el blanco de los ojos. Bueno, en el endometrio, dentro del útero, pensábamos que no había bichos. Siempre hemos dicho que era una cavidad estéril. Alguien nos dice así con la cabeza, efectivamente, pensábamos que no había. Y resulta que cuando hemos ido a buscarlos con técnicas de biología molecular un poquito más sofisticadas, ya secuenciando RNA ribosomal, vemos que sí que hay bacterias. Y que las bacterias que hay, de nuevo, tienen que ser lactobacilos. Los ginecólogos somos gente simple, lactobacilos para todo. Si a nivel endometrial tienes una microbiota sana dominada por lactobacilos, los resultados en fertilidad son mucho mejores. Oh, sorpresa, oh, maravilla, resulta que hasta aquí también tienen que ver. Y la microbiota sana a nivel endometrial se correlaciona con microbiota sana a nivel vaginal, porque las dos están como cerquita, ¿no? Entonces, todo lo que queráis saber sobre este tema os lo voy a regalar. En la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, hacemos cada X documentos de consenso, que es que un grupo de pringaos, realmente, que no tenemos otra cosa que hacer, nos ponemos Pero deja a de revisar. echarte mierda, mujer, encima No, llevas todo el rato ahí, pobres ginecólogos. Como si no tuviéramos otra cosa que hacer, nos ponemos a repasar todo lo que se ha publicado y para nuestros compañeros se lo damos mascado. Bueno, pues el año pasado, hace unos meses, hicimos un documento de consenso, el 2024, porque lo hicimos en 2024 y somos gente simple, entonces lo titulamos 2024. Sí, lactobacilos vaginales, 2024, año 2024, Documento. gente simple. Los probióticos en la infección ginecológica y todo lo que queráis saber sobre ellos. Como yo estoy entre los coautores, tengo derecho a daros el QR y que os lo bajéis. Y ahí tenéis
todo lo que tiene que ver con microbiota vaginal, todos los estudios tabulados, algoritmos, etcétera, etcétera, de todo lo que queráis saber a este respecto. Cuando la gente saca los móviles y hace así, es que le ha interesado. Es que le ha interesado. Si hace así con el móvil, es que te estás poniendo Sí. pesada. Es que claro, es así o así. Son las dos posiciones de Son una las dos charla. posiciones, esta es la buena. Esta es la buena, lo estás haciendo fenomenal. Vamos a seguir entonces por la misma línea. Entonces, aquí tenéis el resumen, bueno, resumen no, aquí tenéis el extenso de todo lo publicado. El Pero resumen habrá os unas lo voy a contar conclusiones yo. luego, ¿no? Y tú Sí, nos sí. haces ahora un... Tranquila, que somos ginecólogos, somos gente simple, ya te lo he dicho. Hay cuadritos luego al final para Bien, leértelos, por ejemplo, en el baño. o No, es que cosas los farmacéuticos no somos simples, pero somos gente muy ocupada. muy prácticos. Entonces, claro, sí. si nos lo das ya mascadito con recuadro y fosforito... Hay seguro que recuadros, mejor. el fosforito lo estamos estudiando, que es que era más caro imprimir en 2 colores, pero recuadros hay. Os lo explico muy sencillo. Eso es el epitelio vaginal. Por si no os acordáis, plano estratificado sin queratina. Digo, por si no os acordáis, porque cuando hablo a los alumnos de medicina, alguno me dice con queratina. Digo, chica, pues yo tu vagina no la he visto, pero vamos, usualmente debe ser sin queratina porque si no sería piel, ¿vale? La diferencia entre la mucosa y la piel es solo la queratina. Ese epitelio plano estratificado sin queratina tiene por debajo una lámina propia y ahí están los vasos nutricios. Lo voy a hacer palpitar y todo. Mira qué efecto especial. Mira qué tan mono, qué maravilloso. ¿Has mono. visto? ¿A qué te gusta? Eso no es Mayor quieres ser simple, ¿eh? como yo. Eso es sofisticado, me estás gustando. ¿Ya te he guiñado el ojo antes? Ya te lo voy a pasar yo y todo. Fibras de colágeno, fibras de elastina, hialurónico, todo el sistema inmune está por debajo del epitelio. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a este epitelio pues le viene gente a agredir. ¿Sabéis qué son eso? Son tricomonas. Las tricomonas no son súper frecuentes, pero quedan muy monas, muy tricomonas Sí, en claro. el esquema, con su pelito, ¿verdad? Nadador. Entonces, cuando llegan y se adhieren al epitelio, el epitelio tiene varios sistemas defensivos. El más simple es el propio turnover celular, es decir, según se descaman las células superficiales a la luz de la vagina, pues arrastran todo lo que esté pegado. Eso es así de simple. El segundo mecanismo defensivo es el flujo vaginal. Realmente no hay glándulas en la vagina, es un trasudado de plasma, un filtrado, pero arrastra también muchos de los patógenos. Pero hace años ya que sabemos que el mejor, esto era de cuando la Balance esta de la pulsera Balance. Tampoco es balance. Ahora ya sabemos que el mejor mecanismo defensivo cuando llegan los patógenos es la microbiota. Es decir, si el nicho ecológico está ocupado por lactobacilos así forzudos potentes de los que hacen ejercicios de fuerza como tú Eso todas las es. mañanas, pues entonces no van a poder anidar los patógenos. Como el juego de las sillas. Como el juego de las sillas, si está todo el mundo con el culo gordo sentado, ¿verdad? El del Ya no culo llegas. fino ya no llega. Pues lo mismo. Y de hecho, ahora ya no hablamos de vagina, sino de ecosistema vaginal. Es decir, sabemos que aquí el epitelio solo no tiene ninguna importancia, igual que las bacterias solas tampoco harían mucho. Es la coexistencia de los dos la que nos está creando ese funcionamiento correcto a nivel vaginal. Y este ecosistema, además, es dinámico, no es un ecosistema estático. De manera que a lo largo de la vida, bueno, y a lo largo del ciclo menstrual también, pero no me voy a meter mucho ahí, va cambiando. Y yo voy a tener más o menos estrógenos, más o menos hormona femenina. Las neonatas tienen mucho porque les pasa de su madre, ¿vale? Cuando acaban de nacer tienen muchísimo estrógeno todavía. De hecho, no es raro que alguna niña neonata tenga un poquito de regla al cabo de unos días. No os asustéis por si os pasa o por si os lo cuenta alguien en la farmacia. Si yo tengo mucho estrógeno, va a crecer mucho ese epitelio. Las capas van a ser cada vez más. Y el epitelio vaginal solo hace una cosa en esta vida. Es monotarea, producir glucógeno. Nada más, está solo para producir glucógeno. Así que mucho estrógeno significa mucho epitelio, que significa mucho glucógeno. Y mucho glucógeno significa que voy a tener un pH más ácido. ¿Por qué? Porque si hay glucógeno, los lactobacilos, o sea, los bacilos del ácido láctico, lo van a metabolizar, producir ácido láctico que me va a bajar el pH. Los pedetes de bacteria. Qué feo esto. Sí, bueno, es una cosa así, para entenderlo. Yo lo Ya. explico así. Si sois de Cuenca, los pedetes de Los bacterias. de Madrid también lo entienden, ¿eh? Aunque son finos. También, bueno. Yo prefiero un esquemita así como un poco más fisno, ¿vale? Te En ha el quedado cual divino. hay una correlación entre estrógenos o grado de hidratación del epitelio, del propio epitelio vaginal, el pH y la microbiota. Y aquí podemos actuar en este equilibrio donde queramos y vamos a influir en el resto de factores de manera positiva. Con lo cual, esto es muy simple. O sea, esto realmente es muy sencillo. Tan sencillo y tan complejo a la vez. Tan sencillo y tan complicado a la vez. Entonces, ahora que sabemos todo este equilibrio entre las células que se van barriendo, el flujo que lleva, se intenta limpiar del juego de las sillas y todo esto, y los estrógenos que me han encantado,
¿Cómo pueden ayudarnos los probióticos? Y esas cepas no son todas iguales, como decíamos antes. Como Pues decías tú antes, son todos lactobacilos, pero cada uno es su padre y su madre. son todos lactobacilos y cada uno de su padre y de su madre, como tú decías muy bien. Aquí nos importa el género, Lactobacillus, pero nos importa la especie, si soy Rhamnosus, crispatus, gasseri, jensen y iners, y la cepa, es decir, nos importa el nombre, el primer apellido y el segundo apellido, porque a veces tú tienes el mismo nombre y primer apellido que alguien y no eres lo mismo. A mí me gusta este ejemplo. Maravilloso. Tú puedes poner el que quieras. Hombre, también tenemos el de Paquirri, que es un poco más doloroso. Hoy es mucho más doloroso, que acaban de comer, hombre. Se me ocurre que es más Acaba doloroso de comer esta gente, está haciendo la el digestión. de los Ordóñez, pero bueno, lo tenéis visualizado, ¿no? Bueno, cada uno que ponga el ejemplo que le parezca. Yo lo que quiero reafirmar es que con el mismo nombre, o sea, género, y primer apellido, o sea, especie, luego puedo ser distinto por la cepa. Y cada cepa tiene que haber demostrado eficacia y seguridad para que la podáis usar. Porque, claro, a veces decimos, no, es que me han dado probióticos, o vienen las pacientes, deme un probiótico. ¿Un probiótico primero para qué? Porque hablamos de esto y lo que os digo, hay gente que no diferencia muy bien, digo, de las pacientes, si le han dado un probiótico intestinal o le han dado uno para salud vaginal, porque claro, encima, como los vaginales, la mayor parte los damos por la boca también, la gente ya se hace unos líos que realmente no sabe muy bien de qué le has dado ni para qué. La mayor parte de los probióticos ahora mismo que hay para salud vaginal son por vía oral. Hay uno vaginal y otro que va a salir en breve, pero la mayor parte de los que manejáis son por vía oral. Entonces a la gente esto hay que explicárselo mucho. Entonces tienen que tener demostrado qué es lo que hacen, que producen bacteriocinas, que producen amilasa, que producen peroxidasa, que acidifican muy bien, que forman coagregados. Si los voy por vía digestiva, que van a poder pasar. El pH del estómago, no tiene que quedarse en la vía los digestiva 7 metros de intestino tienen que llegar, que vaya peregrinación para un bicho que es así. Una manera fácil de que la gente lo entienda cuando dice, recomiéndame un probiótico, es como decir, es que me acabas de pedir que te recomiende un medicamento. Si me pides que te recomiende un medicamento, te puedo dar una simvastatina o un paracetamol. Pues un probiótico puede ser cualquier cosa que puede servir absolutamente para nada de lo que tú necesitas, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, yo creo que ahí tenéis un papel muy prioritario vosotros desde la farmacia para educación sanitaria y para explicarle esto bien a los pacientes, o en mi caso a las pacientes, yo tiro para mi negociado, porque de verdad que esto la gente no lo tiene nada claro. Y como ya te metas en prebiótico, posbiótico, prebiótico, simbiótico, ya vamos. Y entonces ya sí que la has liado parda. ¿Y podría ser útil todo esto, porque estamos hablando de la prevención de infecciones vaginales, pero podríamos llevarlo también a algo que ha salido antes, abrir el melón de la fertilidad? ¿Podría tener sentido que esta disbiosis, si consiguiéramos esa diva pudiera ayudarnos también a ser mamás? Pues absolutamente. De hecho, como te decía Boti, toda la funcionalidad del aparato genital inferior ahora sabemos que está regida por la microbiota. Vamos, es que absolutamente todo. Yo creo que algunos ya utilizáis también probióticos, incluso las mastitis. Sabéis que de alguna manera los damos y llegan. O sea, es que realmente esto es bastante interesante. Entonces, yo quería hablaros de un lactobacilo en concreto, que es el Ligilactobacillus salivarius de esa cepa en concreta, ¿vale?, que ha demostrado que tiene efecto beneficioso a nivel de fertilidad. Y bueno, esta cepa es muy curiosa, esta la cogieron de la mujer perfecta. ¿Existe la mujer perfecta, sí, además de ello? Además de ti, bueno, no sé si tú tienes de este, habrá que buscártelo. Cuando quieras. Bueno, yo te reto, porque era perfecta, peso perfecto, tensión perfecta, 2 hijos sanos, no había tenido una infección vaginal ni de orina nunca, bajo uso de antibióticos, no tenía enfermedades de transmisión sexual. La mujer perfecta. Me suena bastante. ¿Te suena todo? Papá, que sí, a que soy perfecta. Tendré que hablar yo con tu marido a ver si esto todo es cierto. Pero bueno, cotejaremos información. Entonces, cogieron esta cepa, la aislaron de esa mujer hipotéticamente perfecta y lo que hicieron fue diseñar un ensayo clínico en el cual había 4 grupos de mujeres. Teníamos unas de control, que eran mujeres que habían estado embarazadas, habían tenido 2 hijos normales, a término que llamamos los ginecólogos, es decir, en su momento pesaban normal, estaban normales completamente. Las cogieron como control microbiológico y de datos antropométricos. Y 2 grupos de pobrecitas, a mí me parecen pobrecitas porque es muy triste. Eran imperfectas. Esto. Es muy duro, pero es muy duro. Abortos de repetición, o sea, más de 3 abortos antes de la semana 12, esto es muy duro. O se habían sometido, estas las llamaban infértiles, al menos 3 tratamientos de reproducción asistida sin éxito. O sea, gente que está ya desesperada por concebir, ¿vale? Y lo que se hizo fue darles 6 meses
de este probiótico, de este lactobacilo perfecto, hipotéticamente, a ver qué pasaba. Fijaos, yo creo que desde ahí no lo veis, pero os lo leo yo. Si tenéis presbicia perimenopáusica como yo, desde luego no lo veis, así que os lo leo yo. Si miráis en los datos demográficos, la que había tenido hijos, 2 hijos, porque con uno no se fiaban, tenían que ser 2. Bien, de embarazos perfectos, partos perfectos, todo a término, el niño no había nacido con mal peso, nada, tenían mucha menos historia de infecciones vaginales y de infecciones del tracto urinario y de uso de antibióticos que las demás. Uy, esto ya empieza a dar un poco de tufo. Esto no puede ser casual. O sea, aquí hay un tema microbiológico de fondo. No quiero hacer un spoiler, os cuento cómo va el estudio. Das esta cepa en concreto, cantidades muy altas. Cuando deis probióticos por vía oral, acordaos de la peregrinación que tienen que pasar. Tenéis que dar por lo menos 10 elevado a 9. En vaginal, si los usáis por vía vaginal, con 10 elevado a 8 nos conformamos, pero se tienen que pasar toda la vía digestiva, por lo menos 10 veces más, porque el pH gástrico ya se carga unos cuantos. En el intestino, esos 7 metros no todos lo resisten. Y luego tienen que llegar por colonización, por vía hemática, por vía linfática, entonces por lo menos 10 elevado a 9. Bueno, pues aquí se dio 10 elevado a 10, se dio un poquito más. Y pues cogimos estos grupos de mujeres, las que os he contado, y luego un control de embarazadas, pues por ver cómo iba el embarazo después, si se embarazaban, no, con respecto a una embarazada que no se había suplementado de lactobacilos, es decir, pues cómo iba el peso, la tensión, cómo crecía el niño, tal. Pues a mí los resultados, es verdad que es un piloto, es un estudio pequeño, me parecen espectaculares. Y por eso os he venido a contar. Se embarazaron exitosamente el 80% de las mujeres con aborto de repetición, o sea, 4 de cada 5 mujeres de esas que habían perdido en el primer trimestre de embarazo los niños por 3 veces, se quedaron embarazadas y dieron a luz un niño sano, y 1 de cada 2 mujeres infértiles, o sea, de las que se habían hecho 3 técnicas de reproducción asistida, 1 de cada 2 consiguió embarazo espontáneo. Esto, aparte de ser la quiebra de las clínicas de reproducción asistida, pues vamos, a ser mucho más barato así. Yo creo que son datos, aunque sean preliminares, muy, muy espectaculares. Y cuando se fue a mirar el porqué, pues el porqué es todo esto con lo que no os voy a torturar, y os lo voy a resumir como para gente ocupada. ¿Qué pasaba a nivel microbiológico y a nivel citológico? El pH vaginal mejoraba, las puntuaciones de Nugent, no sé si los farmas estáis muy acostumbrados a las tenemos tiempo para que nos expliques un poquito. Venga, pues el score de Nugent se utiliza microbiológicamente, se miran a ver cuántos bacilos gram positivos hay, gram negativos, o sea, las características microbiológicas de un frotis, ¿vale? Si puntúas muy bajito, es que tienes muchos lactobacilos. De 0 a 3 significa estoy bien de microbiota. Bueno, pues mejoraba el score de Nugent, mejoraban las concentraciones de factor de crecimiento endotelial y de transformante beta 1 y beta 2 y los lactobacilos. Los factores estos de crecimiento, el primero tiene que ver con la angiogénesis, o sea, con la vascularización. Algo suena a implantación, ¿no? O sea, cuando tú tienes un blastocisto, un embrioncito que se va a pegar, necesitas formar una placenta, necesitas que se formen vasos nuevos. Entonces, si mejora ese factor de crecimiento endotelial, hay más angiogénesis, más vasculogénesis, se generan más vasos nuevos, va a pegar mejor ese embrión. ¿Tiene sentido? Make sense. Pero el factor transformante de crecimiento beta 1 y beta 2 inmunomodulan. Y claro, no sé si alguna vez esto lo habéis pensado, pero si a ti en tu útero se te pega una cosa genéticamente distinta, porque tu hijo es una cosa genéticamente distinta a ti, para que tú no lo rechaces y tu padre ahí presente te da un riñón y te lo pone con todo cariño, te pega un chungo. O sea, acabas en urgencias ahí en la Valdebrón en 10 minutos. Pues para que esto no suceda en el embarazo, si alguna vez os habéis parado a pensar, ¿cómo puede ser? Se te pega algo genéticamente distinto a ti y sin embargo esto va adelante. Pues esto es porque se inmunomodula. El sistema inmune hace una inmunotolerancia y eso hace que tú no rechaces a tu propio embrión. La señora de la espada que estaba aquí dice... La señora de la espada se queda así como pulseando un poquito, ¿no? Pues eso hace que no lo rechaces. Y de hecho en abortos de repetición se cree que hay mucho problema inmune de fondo. De esto no es mío, lo tiro. ¿Vale? Entonces, el que mejores las concentraciones de esos factores de crecimiento tiene mucho sentido que te mejore los resultados obstétricos. Y obviamente todo esto mediado porque mejora los lactobacilos. Entonces, conclusiones operativas, rápidas, sencillas, como para llevar a casa, ¿cómo le llaman esto? Elevator pitch. Cuando te encuentras con alguien en un ascensor, en lo que le das al botón, tienes el tiempo de decirle solo 2 o 3 cosas. Pues estas. La microbiota vaginal, desde luego, es clave que sea saludable para el éxito reproductivo. Este DIVA del que hablabais, teníais toda la razón.
Tenéis que utilizar cepas de eficacia clínica demostrada y, desde luego, esta, en resultados reproductivos, ha demostrado lo que no ha mostrado ninguna otra cepa, la verdad. ¿Y este diario del embarazo tan bonito? No sé, este nos lo han puesto así de final y a mí me parece muy mono también. También podéis sacar la cámara y hacerle una foto. Sí. Diario del embarazo de María Jesús Mujer. Lo tenéis disponible, me imagino, ¿no? Digo yo. Este libro para que No lo sé, ¿lo tienen disponible? para que lo podáis consultar. Lo tienen disponible. Ahí lo tenéis, podéis buscarlo, hacer la foto y bajarlo. Y bueno, pues creo que es importante todas estas cuestiones que nos ha comentado Silvia, porque puede estar oculto todos esos problemas en algo que no hemos considerado, como la microbiota vaginal. Así que, bueno, aprovechando que tenemos aquí a la doctora, seguro que os han surgido muchísimas dudas. Tenemos unos 15 minutos para preguntas y todo vuestro. Pues si no les ha gustado, yo les voy a pedir un aplauso ya de entrada. Sí, claro, está bien. Mientras nos sentamos. La verdad es que ha sido un placer escucharos, hacerlo a estas horas de la tarde lo más divertido posible, que se agradece un montón. Y bueno, yo me dirijo a esas farmacias que no sé si no han levantado la mano por vergüenza o porque no se han animado a estudiar y a investigar sobre la importancia de cuidar a la mujer. Pues es un verdadero gusto que la mujer estaba de moda, estamos de moda, y el cuidar a la mujer está de moda. Entonces, aquellas farmacias que no se han subido al carro de estudiar y recomendar los probióticos, pues es el día hoy de empezar a subiros al carro con todo lo que nos han enseñado nuestras compañeras. Así que no sé si hay alguna pregunta por aquí en la sala. Sí, por ahí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Has hablado en todo momento de lactobacillus, de especie y de cepa, pero no has concretado cuál para la microbiota vaginal, si hay que hacer una recomendación a lo mejor con óvulos o algo. Has visto, ya lo he hecho mal, me caches. No, para Tienes la oportunidad de redimirte ahora. Mira, realmente hay varias cepas que tú puedes utilizar. Por eso es por lo que no... He hablado de esta en repro porque esta sí está muy bien estudiada selectivamente para repro, ¿vale? Pero si me estás hablando de prevención de candidiasis, de vaginosis y de otros tipos de problemas que yo creo que veis con mucha frecuencia desde las oficinas de farmacia, en lo que quería insistir es en que aquello que tú utilices tenga estudios de seguridad y de eficacia, porque hay diferentes cepas que los tienen. Y las hay dentro del lactobacillus, pues hay rhamnosus que las tienen, hay gaseris que las tienen, hay plantarum que las tienen. Es decir, no es cuestión de que yo te diga exactamente esta, sino que tú mires que tenga esos estudios. Y vosotros tenéis a disposición toda esa información. Hubo un tiempo en el que se decía, es mejor que tú pongas cepas autóctonas de la vagina, porque dentro de los lactobacillus hay algunos que están en la vagina de forma natural, vamos a decir, y otros que son transeúntes, que vienen del intestino y se quedan un poco de tiempo y luego se van. Entonces, ahora ya sabemos que no, que realmente si tú pones una cepa que ha demostrado que acidifique bien, aunque sea un transeúnte, va a crear un ambiente ácido que va a hacer que tu propio lactobacilo, el tuyo principal, se reproduzca mucho más. Es decir, le allana el camino para que él vuelva a crecer. Porque la microbiota vaginal de una mujer es un poquito como la huella dactilar. Hay vaginotipos en los que, bueno, tenemos hasta 6 vaginotipos descritos ya, no me quería meter mucho en eso, pero venga, te lo cuento, dominados por diferentes especies. Entonces, el vaginotipo 1, que es el dominado por Crispatus, es el teóricamente más saludable. Es el que menos infecciones contrae, el que menos infecta por HPV, etcétera, etcétera. Es como el más saludable. Entonces decía, pues vamos a poner a todo el mundo Crispatus. Pues no hace falta, porque si yo te pongo un plantarum de los que tienen demostrada que acidifican muy bien, mi propio Crispatus va a crecer mucho más. Yo soy Crispatus. Eres Crispatus, ya lo sé, ya lo sé. Yo me secuencié y soy una chica Crispatus. Lo contaste un día, sí. Se te nota además. Se me nota que soy Crispatus. Nací en País Vasco y claro... Entonces, ya te digo, no es tanto cuál pones exactamente, sino cómo esa cepa ha demostrado que realmente consigue los efectos que quiere conseguir. Y de las que tenéis vosotros disponibles, hay muchas que tienen sus estudios de seguridad y eficacia clarísimos. Al final, es lo que decíamos al principio, los laboratorios farmacéuticos tenemos un lujo de industria que investiga de calidad, trabaja con una
coherencia y con una conciencia demostrada. Entonces, cuando elijamos un proveedor, que pidamos eso, que pidamos, o sea, al final, yo cuando voy a elegir un proveedor, la condición comercial casi es lo que menos me importa. O sea, lo que me importa es que mis pacientes, lo que yo les voy a aconsejar, tengan eficacia, porque es lo mejor que podamos dar a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué hay que pedir a los laboratorios? Evidencia científica. Totalmente de acuerdo. ¿No? ¿Alguna más por ahí? Por aquí tenemos una pregunta. ¿Es tu madre? No, mi madre se queda en Madrid. ¿Cómo está al lado de tu padre? Digo, No, pero la modero mañana. O sea, Ah, ¿qué tal, Mercé? ¿Cómo estás? hola, bien, con una pregunta. Mañana también habrá globos, pero en toda la sala, ya te aviso. Me estás asustando, no vengo. Haces bien en asustarte, pero te dejaré la espada para que me moderes. Vale. ¿Por qué realmente, si la microflora vaginal es tan importante, no ponemos ya los lactobacillus, lo que sea, a nivel vaginal? Porque que yo sepa no existen. ¿existen? ¿Sí? Sí. Difícil. Mira, vale, te lo voy a explicar. Pero voy a hacer énfasis en una cosa que has dicho. Has dicho microflora y es verdad que antes hablábamos de flora vaginal, pero luego nos dimos cuenta de que esto eran bichos y en todo caso tendríamos que hablar de fauna vaginal. Y claro, que venga una paciente y le digas tienes fauna vaginal, suena como raro, ¿verdad? Entonces nos volvimos un poquito más finos y dijimos lo de microbiota, que es lo que se utiliza más habitualmente ahora, aunque obviamente todavía hay textos que veremos lo de flora o microflora. Sí que los hay por vía vaginal, los ha habido mucho tiempo. Cuando les tocó volverse medicamento, muchos de ellos pues, se pasaron a vía oral o empezaron a hacer antisépticos vaginales dentro de los laboratorios. Ahora hay uno comercializado y va a venir otro en muy breve, vaginales. La vía vaginal nos da mucha inmediatez y es más rápida y necesita menos concentraciones. Pero la vía oral tiene sus ventajas. Y las ventajas que tiene, y si habéis escaneado el QR, las recogemos ahí, son que correlacionamos un poquito lo que es la microbiota general. Entonces, existe lo que se llama el sistema inmune de mucosas, por eso queríamos que en la charla se hablara de las dos microbiotas, de la intestinal y la vaginal, para que no las vierais como dos entidades aparte. Porque existe lo que llamamos el sistema inmune de mucosas, en el que todas las mucosas realmente de alguna manera están correlacionadas, y es porque hay un trastorno microbiológico más general. Y esos 7 metros de intestino te actúan como antena y date cuenta que en el intestino también hay lactobacilos. Entonces, si una paciente, por ejemplo, tiene una candidiasis de repetición, tiene mucho sentido que tú elijas la vía oral, o si tiene una disbiosis muy grave, que combines las dos vías, porque si no puedes quedarte corta. Habréis visto seguro en la farmacia una paciente que hace candidiasis vaginal, pero tiene también intestinal, o hace también candidiasis aquí en las comisuras, hace muguet, o una que tiene itis de todo. Pues las itis de todo, cuando son muchas mucositis, también tienen que ver con una disbiosis más generalizada. Entonces, la vía oral y la vía vaginal, para salud vaginal, las dos tienen su cabida, ¿eh? Pero ¿nos puedes hablar un poco de la colonización, que es algo que has hablado antes, de la vía linfática, de cómo ocurre esto, para de alguna manera también poder nosotros tener esa herramienta de explicarle al paciente, que te pregunte, si esto no me lo meto por aquí, ¿cómo va a llegar? ¿Eso no se va a destruir? Bueno, la verdad es que si te saca ese tema, mejor cámbiale de tema, pregúntale por la suegra, por qué tal los niños. Por la suegra no sé si es el porque tema, es un Silvia. tema que incluso a nosotros nos da dolores de cabeza. Se empezó a plantear cómo llegaban. Lo primero que se pensó es, bueno, tú lo excretas por el recto y van hacia la vagina. Hay una vía de colonización que es por esa vía, un poquito cerda, dicho sea de paso, pero existe, ¿vale? Y hay que O sea, reconocerla. se quedan ahí las cosas y van caminando, hacen el camino de Santiago, por ahí. Pues escucha, como en las infecciones de orina, ¿tú cómo crees que llegan las Escherichia coli a la uretra? Si la inmensa mayoría de los gérmenes que hay en las infecciones de La vía orina son francesa, intestinales, la vía francesa. la inmensa mayoría. Hay vía por colonización, hay vía hemática, hay vía linfática, y de hecho esto está descrito en neovaginas de transexuales. Hay un estudio muy curioso a los transexuales, a ver si lo digo bien porque con esto me lío, transexuales femeninos, o sea, biológicamente hombres que se han operado a mujer. Se les hacen vaginas pues con lo que pillan, a veces es un trocito de piel de muslo, a veces es un trocito de intestino, bueno, con lo que pueden. Y claro, ¿cómo colonizas eso? Ahora, ¿cómo le pongo yo los bichos? Pues resulta que los das marcados radiológicamente y llegan. O sea, tú los das por vía oral y son capaces de llegar si ese implante está vascularizado. O sea, hay una vía linfática y una vía hemática demostradas también. Igual que tú das un lactobacilo por boca y se excreta por leche. Y te vale como tratamiento de las mastitis. O sea, que ellos se buscan la vida y van a llegar. Tú tranquila,
que lo único tienes que subir la dosis. Para vaginal nos quedamos con 10 elevado a 8 como mínimo, para oral como mínimo con 10 elevado a 9. ¿Y la misma cepa que le gusta acidez o, digámoslo al revés, viene de intestino menos acidez, luego le va a gustar irse? Eso es una grandísima pregunta que por eso hay que demostrarla para cada cepa en cada estudio. Es decir, es muy raro que utilicemos la misma cepa por vía oral y por vía vaginal, exactamente la misma cepa, porque normalmente no tienen apetencias iguales o no tienen capacidad de supervivir exactamente igual en intestino que en vagina o de formar coagregados en las dos localizaciones. Por ejemplo, hasta hace muy poco se decía, la producción de peróxido de hidrógeno es muy importante para el tratamiento de las vaginitis, entonces los lactobacilos que producen peróxido de hidrógeno son más importantes, defienden mejor. Ahora está demostrado que en el ambiente vaginal ese peróxido de hidrógeno casi se elimina todo y si encima tienes relaciones sexuales sin protección, el semen ya anula completamente ese peróxido de hidrógeno. O sea que hay que demostrar qué pasa en la clínica, no in vitro. Por ahí había alguien con una mano levantada, yo creo. ¿Alguna más pregunta por ahí? Os estaría estirando, no sé. Yo es que tengo presbicia de verdad. Bueno, pues si no hay más preguntas... Aprovechad, hombre, que estáis en tarifa plana. Quedan 5 minutazos. Seguro que hay muchísimas dudas en la farmacia, en el día a día. Habéis cerrado vuestras farmacias, os habéis venido hasta aquí y no queréis aprovechar para hacer ninguna pregunta más. A que luego se nos acercan al final, ya verás, que siempre pasa. Si tú no tienes ninguna pregunta, o sea, me cuesta creer que no tienes ninguna pregunta sobre Mira eso. cómo sí, mira cómo sí. La sabía yo. Bueno, primero felicitaros por la ponencia. Luego, cuando hay infecciones de repetición en una mujer, ¿hasta qué punto deberíamos recomendar en farmacia que para ayudar un poco a regular ese ecosistema utilice, por ejemplo, preservativo en las relaciones sexuales? Vale. Ok, creí que me ibas a decir recomendar probióticos, te iba a decir... Ha cambiado, o sea, nos ha dejado locos a todos. Iba a decir siempre. Hay un elefante Mira, blanco una en la pregunta habitación ahora fácil. mismo. Nos hemos quedado todos locos, pero actúa con normalidad. De las que en el MIR y en el FIR y eso te dicen que no son porque ponen siempre, pues esta era la de siempre. Y ahora ha dicho del preservativo y ya me ha vuelto toda loca. Bueno, vamos a ver. Muchas de las infecciones de repetición no son enfermedades de transmisión sexual y no tienen una correlación con el número de relaciones sexuales. Entonces, si no hay esa correlación, no tienes ventaja por utilizar preservativo. El preservativo tiene el tema del látex, que hay gente que tolera muy mal el látex. No es que sea alérgica directamente, pero le da irritaciones y vemos mucha vaginitis por látex en las consultas. Claro que tenéis los que son de no látex, de poliuretano y estas cosas, se pueden recomendar. Algunos son gordos como un guante de fregar, ¿verdad? Que haces así, dices, ya no tengo relaciones, ya no quiero ni el preservativo ni nada, porque ya me está dando igual. Pero sí que es verdad que el pH del semen es bastante más básico que el de la vagina. No es básico, es ácido, pero es bastante más básico que el de la vagina y nos va a cambiar las condiciones microbiológicas. Entonces sí que es verdad que con las vaginosis bacterianas de repetición hay una cierta correlación y con las candidiasis, si se repiten mucho, sí que es verdad que a veces se da un mecanismo en ping-pong que llamamos, que es que ella le pega, entre comillas, a él y le hace una balanitis, él se lo pega a ella, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a la gente hay que dejarle muy claro lo que no es una infección de transmisión sexual, mucho, porque de verdad que la gente a veces con esto viene muy rayada. De hecho, no sé si a vosotros os pasa en las oficinas de farmacia, porque a veces no sé si hay mucho paralelismo, en ciertas cosas sí, en otras no. Pero nos vienen a veces las madres, niña de 14 años, pues le pica ahí, yo no sé qué habrá hecho. Pues nada, tomarse el antibiótico que le has dado tú, sabes, para la faringitis, te has cargado todos los lactobacilos y ahora tiene una candidiasis. Por Dios, cuando pongáis un antibiótico, acordaos de la microbiota vaginal, no solo la intestinal, por Dios, acordaos también de la vaginal. Yo creo que recomendáis súper bien los probióticos digestivos y la vagina es como la hermana pobre, os acordáis un poquito menos de ella. Ya hemos dicho que era la microbiota marginal. Es marginal, sí, es marginal. Entonces, yo no haría un énfasis especial ahí, pero haría un énfasis absoluto en los probióticos. Porque, por desgracia, muchos de mis compañeros médicos todavía no recomiendan los probióticos de forma enfática, sistemática, etcétera, etcétera. Entonces, si no lo hacen ellos, pues lo hacéis vosotros. Y estáis, vamos, haciéndole un favorazo a la paciente, pero un favorazo.
Y yo creo que ellas lo entienden muy bien, esto de, mira, te voy a dar bichos buenos para la vagina, de los que te están faltando, que te van a defender. Yo creo que eso es muy sencillo. No, y además cuando hay esas infecciones de repetición, la paciente es bastante proclive porque realmente el dolor que siente y es bastante invalidante con la vida. Si os ha pasado a vosotras o si conocéis a gente, es gente muy predispuesta. No es como cuando tú aconsejas un probiótico con el antibiótico de primeras, que dices, ¿esto me va a servir o no me va a servir? No estás viendo, pero una mujer que tiene infecciones de repetición sí que sabe que esas necesita pobres hacen algo. de todo. Esas son las que se lavan con yogur, las que hacen las cosas más peregrinas. Con Que tal de no ver ha si- hecho sus cosas en la tele también. A En favor. fin, bueno, dejémoslo. Pero ahí les hacéis un favorazo. Y mira, te voy a dar un datito que ese no lo saben ni los médicos. Pon los probióticos bien. ¿Y qué es poner los probióticos bien? Si una paciente tiene candidiasis, la candidiasis recidiva clarísimamente premenstrual, porque es cuando tienen el pH más ácido y las cándidas comen lo mismo que los lactobacilos, glucógeno. Entonces recidivan premenstrual y con la regla mejoran un poquito. Mientras que las vaginosis recidivan después de la regla, que es cuando el pH está menos ácido. Entonces, a veces no responden a probióticos porque mis compañeros se los ponen mal. A la de la candidiasis se lo tienes que poner premenstrual y a la de la vaginosis posmenstrual. Y eso ya sí que es para nota y ahí ya, vamos, o sea, te has vuelto su farmacia dorada para el resto de sus días. Aunque se vaya a vivir a 300 kilómetros, va a seguir viniéndote a ti. La última pregunta. Venga. A mí me gustaría reforzar un poco el sentido de la charla de hoy, que es mujeres que tienen dificultades para tener niños, que sufren muchas veces un calvario importante y que nosotros en la farmacia vemos y percibimos y sentimos ese sufrimiento de esa mujer que viene a por sus miles de inyecciones, que además se gastan un dineral y que muchas veces son tratadas como un número, y nosotros que tenemos mucho tiempo y mucho mimo en el mostrador, bueno, pues les despertemos esta necesidad que a lo mejor no la conocen y que nosotros, gracias a esta charla, sabemos que el equilibrio en el endometrio le puede ayudar a conseguir algo que para una mujer pues es muy importante. Entonces, bueno, creo que en la farmacia estamos cada día en el mostrador para cuidar a nuestros pacientes, y estas pacientes son muy sensibles emocionalmente, cosa que afecta también a la microbiota. Están sufriendo un proceso de estrés emocional importante y que nosotros tenemos la obligación de estudiar todo este tipo de investigaciones para aportar y abrir ideas de compañeros médicos que no están ávidos a conocer esto, y a lo mejor de repente pues podemos ayudar a estas pacientes, ¿no? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Vosotros tenéis ese tiempo y ese mimo, pero además tenéis su confianza. Así porque es. tenéis muchísima relación con ellas. Entonces, para vosotros nunca son un número, porque vosotros las veis claro. muy de seguido. Y como tú bien dices, una paciente que no consigue tener un hijo y quiere tener un hijo y lo intenta y no lo consigue, está pasando una situación a todos los niveles horrible. O sea, afecta a su pareja, la afecta psicoemocionalmente, por supuesto, biológicamente, etc. Entonces, la verdad es que yo, cuando vi los datos de esta cepa, yo no me dedico a fertilidad, me dedico más bien a todo lo contrario. Pero dije, es que realmente son muy, muy buenos y es una solución que podéis ofertarles a ellas, segura, eficaz, simple, y yo creo que de verdad no os debe pasar por alto. Eso es. Y que no os olvidéis que una diva es valiente y poderosa, y que es el acrónimo que hemos elegido para, a partir de ahora, Ahora ya hablar puedes de cantar, Boti, venga, que ya estamos. disbiosis vaginal aliviada, doctora. Canta. Una diva es valiente, poderosa, tiene su vagina que le huele a rosas. Que le huele a rosa. Me ha venido así, ya está, no podemos pedir más.